Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar un nuevo estudio, un nuevo tema, se llama soteriología. Un nombre muy bonito, ¿eh? La teología, la verdad que inventando nombres son únicos. Pero para que lo entendamos en la doctrina de la salvación, le llamaron soteriología. Bueno, pero entendiendo que Jesús nos salva, que Dios nos salva, primero creo que como introducción tenemos que empezar pues por ver de qué nos salva. Entonces vamos hoy a empezar hablando de amartología, que sería la doctrina del pecado. Amartología con H, amartología con H al principio. Muy bonito. Pero vamos a empezar hablando del pecado, como introducción para, a partir de la semana que viene, empezar a hablar de la salvación. Como siempre digo, estamos hablando desde el punto de vista un poco teórico, ¿vale? Yo intento, pues, hacerlo muy aplicativo a nuestra vida, intento que sea explicar estos conceptos que a veces se quedan en la teología así un poco raros, ¿no? Pues intento explicarlo de manera sencilla para nuestros días. Pero si os fijáis, ¿cómo estamos siguiendo los estudios? Pues empezamos hablando de Dios Padre. Claro, cuando tú empiezas la Biblia, ves, en el principio creó Dios, y ahí empezamos. Después empezamos a hablar de Dios Hijo. Y si continuamos por la historia, vemos como el Hijo aparece allí en la creación. Después el Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu Santo está allí creando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después de esto, pues hemos empezado a hablar de antropología. ¿Por qué? Porque Dios, el Creador, la Trinidad, crearon al hombre. Pues empezamos a hablar de antropología. Y hoy pues vamos a empezar a hablar de lo que le pasó al hombre. Primero el pecado, y ya a raíz de ahí, a raíz de la necesidad creada, a raíz del pecado, pues la salvación. Entonces al final, la teología un poco es coger lo que la Biblia va diciendo y seleccionando temas y estudiando esos temas. Entonces vamos a empezar con la definición de pecado. Y a mí me gusta mucho preguntarle a mis alumnos, ¿qué es el pecado? Y claro, respuesta fácil, lógica, que me dicen todos mis niños de 12, 13, 14, 15 años. Pues el pecado es hacer algo malo. Yo para hacerle un lío, le digo, ¿comer fruta es pecado? Me dicen, no. Ah, pero para Adán y Eva, comer del fruto sí fue pecado. Entonces, pecado no es hacer algo malo, comer fruta no es malo. Ahora, en el caso de Adán y Eva, comer del fruto concreto de ese árbol sí fue pecado. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no comiera. De tal manera que llegamos a una sencilla explicación de lo que es pecado, que es desobedecer a Dios. Es una explicación que en principio vale para niños de 12, 14, 15 años, ¿no? Pero tenemos que masticar un poco más esta definición, llegar a un poco más la profundidad de lo que significa el pecado. Y fijaros, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, utiliza un montón de palabras distintas, y todas esas palabras, y algunas más que ahí vienen, se traducen como pecado. Y cada una de estas palabras pues tiene como una connotación distinta. Es decir, es como cualquiera de esas palabras se traduce en la Biblia como pecado. Algunas de estas palabras aparecen más de 500 veces. Por ejemplo, la palabra chata aparece 550 veces. En el Antiguo Testamento nada más. Y significa pecado. Así que si alguno llama chata a su esposa, menos mal que no habla hebreo, porque si se dijera en hebreo habría un problema. El significado es errar el blanco. Es como cuando tiras con arco y no das en la diana, ¿no? Pues eso es lo que significa chata. Ra aparece 440 veces, solo en el Antiguo Testamento. Y significa maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad. Pero es que en el Nuevo Testamento, ya en griego, utiliza también incluso más palabras que en el Antiguo. En el Antiguo vemos aquí
6, hay una más, 7, pero en el Nuevo Testamento tenemos 3 y 3, 6, 9, 12 palabras distintas. En griego hay 12 palabras que se traducen en castellano como pecado. Y hay 12 palabras. Y cada una, como digo, con un significado o con una connotación diferente. Entonces, al coger todas estas palabras, ¿qué definición podríamos hacer de pecado, no? Ya una definición más completa. ¿Qué es el pecado? Pues podríamos decir que el pecado es errar el blanco lleno de maldad, rebelión ante Dios, iniquidad, desviarse, perversidad, andar equivocado, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia, ofensa. Todas estas palabras se incluirían dentro de la definición de pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Veis? Aquí está utilizando la palabra, creo que era planao, que es andar errante a la ley. Andar errante. Y ahí está utilizando esa palabra. Entonces, utilizando todos estos conceptos, al final, ¿cuál sería la conclusión de qué es el pecado? Y a mí me gusta para esto coger Romanos 3:23. Porque Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y esto qué significa? Estar destituido de la gloria de Dios. ¿Os acordáis cuando expliqué el significado de la gloria de Dios, de lo que es la gloria de Dios? Es decir, pecar es en definitiva quedar destituido del reflejo de lo que Dios es, quedar alejado del reflejo de Dios. Pero todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, lo que Dios es, pues pecar sería estar alejado de eso. ¿Entendéis? Mirad qué significativo es esto. Cuando Dios nos crea a su imagen. ¿Y pecar qué es? Si tenemos la imagen de Dios en el momento que el ser humano es creado, ¿qué ocurriría con el pecado? Pues que rompe la imagen de Dios que está en nosotros. Por eso llegamos a esta conclusión. Estar destituido de la gloria de Dios, romper la imagen de Dios con nosotros, en nosotros, el carácter de Dios, todo lo que Dios es. Con lo cual, pecado sería todo aquello que no muestra lo que Dios es, que no expresa o que es contrario al carácter del Creador. ¿De acuerdo? Pues fijaros, llegamos de una definición más simple a una definición más completa que tiene que ver con lo que Dios es y cómo lo rompemos en nosotros, o cómo se rompe en nosotros. Fijaros, para terminar lo que es la definición de pecado, tenemos que tener en cuenta esto. Todo pecado es contra Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No decimos muchas veces, he pecado contra el hermano, o he pecado incluso contra mí mismo, contra mi integridad. No, el pecado es contra Dios. Lo ejecutas contra ti o contra el hermano, pero el pecado, la ofensa, es contra Dios, porque lo que estás rompiendo es la imagen de Dios que está en ti. De tal manera que por ese motivo solo Dios puede perdonar pecados. Fijaros, Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son contra Dios. Es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dice que el pecado es contra Dios. Lo ejecuto contra ti, lo ejecuto contra mí, pero la ofensa es a Dios. Porque es, por así decirlo, ir contra la creación, que es lo que Dios creó. ¿De acuerdo? Ahora,
Como segundo punto, el alcance del pecado. ¿El pecado hasta dónde llega? Fijaros, nuestro Señor hace una declaración directa de hasta dónde llega el pecado. Ahí he utilizado la palabra universal. Ya podemos entender que llega a todo el mundo. Todos somos pecadores. Jesús dijo, Mateo 19, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué me llamas bueno? Si solo hay uno bueno, Dios. Es como le está diciendo, si me estás llamando bueno, que sepas que me estás llamando Dios, porque solo hay uno bueno. ¿Quieres ir al cielo? Guarda los mandamientos. Es lo que Jesús le está diciendo aquí al joven rico. Lucas 11:13 dice, Jesús mismo declaró a sus discípulos que eran malos. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Así que, aunque les declara que son malos, pero reconoce que pueden hacer cosas buenas, pueden dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios? Pero Jesús está reconociendo en estos dos versículos que la humanidad, en principio, es pecadora. Y a esto pues se le llama la universalidad del pecado. Vamos a agregar dos textos más, y estos son más largos y nos van a ayudar bastante a entender esto, ¿vale? Son dos textos, Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 18. Aquí hay un resumen del 10 al 12, pero del 9 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles, que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Como está escrito, y se va a Salmos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni aún, ni hay, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice, y termina, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pues aquí lo deja claro varias veces que no hay justo ni aun uno, que todos pecaron, que todos están sujetos bajo la condenación a causa de la ley, que todos han desobedecido, por lo tanto que todos somos pecadores. Romanos 5, del 12 al 21, y nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Es decir, mientras que el pecado entró al mundo por un pecado, la salvación es la salvación de todos los pecados, no de un pecado.
Y sigue, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno, es decir, de Adán, reinó la muerte sobre el mundo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, fueron constituidos, me voy a parar aquí porque ahora vamos a hablar de esto, pero fueron constituidos quiere decir que fueron hechos. Es decir, es una condición humana. Igual que eres humano, eres pecador. Es constitución, es nacimiento. Hemos nacido pecadores y como hemos nacido pecadores, pecamos. Y lo veremos más adelante, pero este versículo nos sirve como principio a esta idea. Dice, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿ves? Hechos justos. Por eso ahora soy justo. Y no por algo que yo haya hecho, sino por la justicia de Cristo. No por mis obras, sino por la suya. Yo soy constituido, soy hecho. Mi naturaleza ha cambiado. Hemos hablado de la naturaleza varias veces. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Pues en estos dos textos, y hay alguno más, pero no nos vamos a detener, se ve claramente, todos somos pecadores, hemos nacido pecadores, no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado reinó en el mundo. Ahora, esto que me dice, ahí lo tenemos, ¿no? El origen de la universalidad del pecado es Adán, el pecado de Adán. Lo que algunos teólogos lo llaman el pecado original, es decir, el que originó la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Nacemos pecadores. De tal manera que ahí hay una, vamos a llamarlo, herencia. Hemos heredado el pecado. Y como imagen de esto, mirad, cuando Adán y Eva existen, la Biblia, ¿qué dice que son Adán y Eva? La Biblia dice que son hijos de Dios, ¿no? También lo dice de Satanás. También la Biblia dice que Satanás es un hijo de Dios. Lo podéis encontrar en Job capítulo 1, versículo 6, y en Job capítulo 2, versículo 1. Ahí pone, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Ahí está llamando a Satanás hijo de Dios. ¿Y cómo puede ser Satanás un hijo de Dios? Porque ahí lo que está diciendo es que fue creado por Dios, igual que Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, y Caín mata a Abel, después hay otro hijo que la Biblia lo llama el sustituto de Abel, y este hijo se llama Set. En el capítulo 5, versículo 3, y dice, y Set fue hecho a imagen de Adán, porque no a imagen de Dios. Es decir, si Adán era a imagen de Dios, su hijo Set debería ser a imagen de Dios. No, a imagen de Adán. ¿Por qué? Porque en Adán ya había pecado. ¿Veis? La herencia del pecado. Esto es lo que genera el pecado. La condición del hombre caído. Es decir, ¿qué es lo que somos? ¿Por qué digo que nacemos pecadores? Pues porque tenemos, la Biblia dice que tenemos estas 7 cosas. Que todo ser humano tiene esto. 7 cosas. Romanos 3:23, lo hemos leído ya. Estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de la imagen de Dios.
Segunda de Corintios 4:4. Bueno, allí primero. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, antes de ser liberado yo estaba como esclavo del pecado, bajo la ley del pecado. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales Dios, el Dios de este siglo, que es Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo estábamos? Cegados por Satanás. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, hijos de la ira. Efesios 2:2, podría haber puesto los 3 versículos por orden, ¿no? Pero bueno. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, seguidores del maligno, hijos de desobediencia, hijos de Satanás. Y por último, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldición del pecado. Esto es la condición del ser humano. Eso es lo que el ser humano es desde su nacimiento. ¿Y con esta condición creéis que podemos llegar a Dios? ¿Creéis que algún ser humano, siendo todas estas cosas, tiene la capacidad para poder llegar a Dios por sí mismo? Y tú dices, pero si yo me porto bien, si yo nunca miento y trato bien a todo el mundo, claro, tú tratas bien a todo el mundo, nunca mientes, eres bueno, pero estás separado de Dios porque en ti hay pecado. Pero es que, ¿cómo te fías de tu propio juicio si te ha cegado Satanás? Tú dices que tú eres bueno, pero ¿seguro? ¿Te fías de tu propio entendimiento cuando es Satanás el que te está engañando, el que te ha cegado? Tú no te das cuenta, pero no puedes dejar de pecar. Es decir, no estoy hablando de vosotros, ¿vale? Vosotros sois súper santísimos. Estoy hablando de cuando vamos por la calle, estamos evangelizando a alguien no creyente y tú le dices, oye, si tú murieras hoy, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Y casi todo el mundo te dice, yo creo que al cielo. Algunos no, te dicen, yo al infierno seguro. Y bueno, va bien. Empieza bien, ¿vale? Por lo menos no te engañes. He hecho la verdad. Pero la mayoría de la gente dice, no, al cielo. Vale, tú vas a ir al cielo. ¿Vale? ¿Y por qué crees que vas a ir al cielo? Es decir, en el caso de que el cielo y el infierno existan, ¿quién decidiría que tú vas al cielo o al infierno? Y dice, hombre, pues Dios. Vale, que lo decide Dios, vale. ¿Y en qué se va a basar Dios que tú vayas al cielo o al infierno? ¿En qué se va a basar Dios? Vale, pero mis obras pueden estar bien o mal, pero ¿dónde pone lo que está bien y lo que está mal? Pues en su ley, o en los 10 mandamientos, ¿vale? Y tú has cumplido los 10 mandamientos absolutamente siempre, sin fallar ninguno de ellos, ¿no? Entonces tú nunca has mentido, tú nunca has mirado con deseo a la mujer de tu prójimo, tú nunca has codiciado, tú has amado a Dios más que a todas las cosas durante todos los días de tu vida. El día de reposo, tú no has faltado nunca al día de reposo, ¿no? Y así vas mandamiento por mandamiento y dices, no, yo nunca he fallado ninguno. Raro, ¿eh? No lo creo. Y si la persona es sincera, se va a dar cuenta y va a decir, pues sí, he fallado. Hombre, pero una vez, porque hay un día que... Y otros pecan más. Otros son más malos. Y dice, pero es que el que falla en un mandamiento
ha fallado en toda la ley. Y la paga del pecado es muerte. No la paga de muchos pecados, la paga de un pecado es muerte. Con lo cual, con que hayas fallado a un mandamiento, por muy pequeño que sea, una vez en tu vida, la multa es la misma que si has fallado toda la ley todos los días de tu vida. La multa es la misma, la muerte. Con lo cual, ¿a dónde crees que irías? Hombre, dicho así, pues entonces debería ir al infierno. Pues mira qué suerte tienes, porque Dios no quiere que tú vayas al infierno. Y ya hablaremos de salvación. Así que al final de la charla, pues ya lo sabéis, pero ya hablaremos de salvación. Pero esta es la realidad. Lo reconozca o no lo reconozca, la condición del ser humano es esta. Y el ser humano por sí mismo no puede llegar a Dios. Por eso es Dios el que tiene que venir al ser humano. ¿Por qué? Porque la ley vino a dar convencimiento de pecado. Porque el Espíritu Santo nos da convencimiento de pecado. Y necesitamos estar convencidos de que somos pecadores. Porque hasta que no te convences de pecado, no puedes arrepentirte. Pero llegaremos a eso. Y ahora vamos a hablar, como punto número 3, de las consecuencias que tiene el pecado. Y para estudiar las consecuencias del pecado, pues vamos a estudiar Génesis capítulo 3, el primer pecado. Esto, ahí está muy bonito. Yo no voy a ir en ese orden, ¿vale? Ni porque esté más grande es más importante, no. Yo voy a ir por el orden que va narrando la Biblia, en Génesis capítulo 3. Es un versículo que estoy seguro que os sabéis de memoria, un capítulo, y me lo podéis recitar todos, ¿no? Igual que Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, ¿no? ¿Os acordáis? Del retiro, también lo sabéis de memoria, ¿no? Julia. Hoy no hay premio, así que ya es por amor al arte. Pero vamos con Génesis capítulo 3. Mirad, una conversación entre Satanás, Eva, y con total seguridad Adán está ahí al lado. Con total seguridad. Porque Eva coge del árbol y le dio. Eva no se fue a buscar a su marido. Adán, ¿dónde está? Toma, come de esto. No. Dice que ella coge, comió del árbol y le dio. Con lo cual Adán está allí. A su ladito. Calladito. Pero está allí. Y entonces le dice Satanás a Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún fruto del árbol, del huerto. Y dice Eva, no, ¿cómo va a decir eso Dios? Dios ha dicho lo contrario, que de todo lo que hay en el huerto podemos comer. Pero de este árbol ni comeremos ni lo tocaremos, porque entonces moriremos. Y Satanás le dice, no moriréis, sino que Dios sabe, Dios no quiere que comáis, porque Él sabe que el día que de Él comáis, seréis iguales que Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cómo se llama el árbol? El bien y el mal. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Seréis iguales que Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Satanás miente? No. Se llamaba así. La estrategia de Satanás no es mentir, es engañar. Exacto. Que es diferente, aunque parece igual. ¿Por qué? Porque engañarte es hacerte creer algo que no es verdad, pero te puede decir la verdad. Diciéndote una verdad te hace creer algo que es mentira. Es decir, ¿murieron ese día? No, ese día no mueren, literalmente no mueren, siguen viviendo. Por eso Satanás dice, no moriréis, le está tergiversando la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás se refiere a morir físicamente y la muerte que ocurre es la muerte espiritual, que lo veremos al final del capítulo. Pero lo segundo que le dice, seréis iguales que Dios conociendo el bien y el mal. ¿Y eso es mentira? Llega el versículo 23, creo que es. El 22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Y Satanás, ¿qué había dicho? Seréis igual que Dios conociendo el bien y el mal. Y ahora el mismo Dios dice, es igual que nosotros conociendo el bien y el mal. ¿Había mentido Satanás? No.
¿Qué es conocer el bien y el mal? Para analizar un poco, ¿vale? Tiene que ser algo, ¿vale? Yo voy a dar algunas pistas, a ver si lo adivinan. Tiene que ser algo que el ser humano antes de comer del árbol no tuviera. Que después de comer del árbol sí tuviera. Y es algo que Dios tiene. Esas son las pistas. ¿Por qué? Porque sois igual que Dios. Entonces es algo que Dios tiene. Pero antes de comer no lo tiene, el ser humano no lo tiene, pero después de comer sí. Lo adquiere el ser humano. ¿Qué es? Ya os he hecho un lío. El conocimiento del pecado. ¿El qué? El conocimiento del pecado. Tiene que ver con conocer el bien y el mal. Es decir, tiene que ver con eso, con conocer el bien y el mal. Conoció el mal. No es la conciencia. La conciencia la tiene el ser humano desde que fue creado. La libertad Casi. Tiene que ver con el conocimiento. Discernirlo. Razonamiento. El Es discernimiento. la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién decidía lo que era bueno y lo que era malo? Dios. Dios le dice, no comas del árbol, eso es malo. Pero desde ese momento, desde que el pecado entra al hombre, el ser humano empieza a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y dice la Biblia, y a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Es decir, a lo que Dios dice que es malo, el hombre lo llama bueno. Y a lo que Dios dice que es bueno, el hombre lo llama malo. ¿Veis? El hombre desde ese momento empieza a tener la libertad, como decía Rosa, o la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Algo que solo tenía Dios, que el ser humano no lo hacía, porque el ser humano sabía lo que era bueno y lo que era malo. Sí, porque Dios se lo ha dicho. Entonces no era un conocimiento de saber, Dios se lo decía. Él lo sabía. Es la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Fijaros el primer cambio que ocurre con el pecado en el ser humano. Superar la autoridad de Dios, es decir, revelarnos a la autoridad de Dios y empezar a tomar nosotros la decisión de lo que es bueno y lo que es malo. Es fuerte, ¿no? Y eso ocurre. Pero ahora Eva come del árbol y el proceso del pecado ya lo vimos y vio que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría, cuerpo, mente, y comió, y espíritu, murió espiritualmente. Y después de comer, le dio al hombre. Y los dos comieron, y entonces ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se le abrieron los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y esto ya lo expliqué en otro estudio. Conocieron que estaban desnudos. Esa es la primera vez que se están viendo completamente desnudos, porque la gloria de Dios que les cubría se ha ido. Y se están viendo desnudos por primera vez, Adán y Eva. Pero, ¿qué hacen entonces? Cogieron hojas de higuera y se cubrieron con delantales. Fijaros, lo primero que ocurre es la vergüenza. Esa es la primera consecuencia del pecado, vergüenza. Porque te das cuenta de que esto no te agrada. Después de esto dice que se escondieron de la presencia de Dios. Dice, vamos por el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Qué es lo segundo que tienen? Miedo. Vergüenza, miedo. Se esconden, tienen miedo. ¿Miedo por qué? Porque Dios les está buscando. Y ahora tienen miedo de que les pille. ¿Y por qué tienen miedo y vergüenza? Porque se sienten culpables. Tienen culpabilidad. Y ahora veremos la manera de superar esa culpabilidad. Pero fijaros, entonces como tienen miedo, vergüenza, se tapan con hojas de higuera, se cubren su desnudez. Y entonces viene Dios a hablar. ¿Y a quién llama Dios? Dios llama al hombre. Le dice, Adán, ven para acá. Y Adán viene.
es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y a ti quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A ti quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no sabe que ha comido de ese árbol? Sí. ¿Por qué le preguntas? ¿Eres pecador? ¿Te arrepientes? Confiesa. Dios le está buscando, le está dando la oportunidad de confesar y arrepentirse. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Claro, su respuesta en la mente es sí, pero su respuesta en la boca, la mujer que me diste por compañera. Adán no le está echando la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera, haberme dado una mujer buena. Es que esta que me diste me la ha liado. La ha hecho mal, Dios. Lo has hecho mal. La mujer que me diste por compañera. No es el pecado, es la rebelión. Enaltecerse contra Dios. Es fuerte, ¿no? La mujer que me diste. Tú. El fallo es tuyo, Dios. Y entonces Dios va a hablar con la mujer. Y le dice a la mujer, lo mismo, ¿no? Eva, ¿por qué has comido del árbol que te dije que no comieras? Y Eva dice, la serpiente me engañó. Por lo menos Eva no señala a Dios. La serpiente me engañó. Que también la has creado tú, pero bueno. Y entonces Dios va a hablar con la serpiente. Y a la serpiente no le pregunta. A la serpiente no le dice, oye, ¿por qué has hecho esto? A la serpiente directamente le dice, por cuanto has hecho esto, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y tú la herirás en la cabeza, perdón, tú la herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. ¿Y qué le está diciendo ahí? Le está diciendo, mira, entre lo que nace de ti, Satanás, el pecado, y lo que nace de la mujer, va a haber una guerra, enemistad. Pero lo que nace de ti, el pecado, le va a herir en el calcañar. El calcañar es el talón. Claro, una serpiente, pues, te muerde abajo, ¿no? Pero una herida en el calcañar te provoca la muerte, quitando el veneno y esas cosas. ¿Te provoca la muerte? No. Pero ella te herirá en la cabeza. ¿Y una herida en la cabeza provoca la muerte? Sí. Le está diciendo, mira, va a nacer alguien de una mujer, que te va a vencer. ¿Por qué? Por cuanto has hecho esto. Es decir, lo que está diciéndole Dios a Satanás, mira, por hacer esto que sepas que vas a ser derrotado y te vas a ir al lago de fuego y de azufre. Yo no quería echarte, pero al final te la cara. Quizás Dios lo hubiese dejado estar, no lo sabemos, pero por cuanto hiciste esto, vas a ser derrotado. Y después de decirle esto a Satanás, pero pregunto, ¿por qué a Satanás no le pregunta? Porque para Satanás no hay perdón. El perdón es solo para el ser humano, porque es lo único de toda la creación hecho a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no tienen arrepentimiento, los ángeles no tienen salvación. La salvación es solo y exclusivamente para el ser humano. Fijaros qué creación somos, qué valor tiene el ser humano. Porque el perdón, el plan de salvación es para el ser humano. Por eso a Satanás no le tiene que preguntar, oye, ¿tú por qué has hecho esto? Da igual, tú no tienes que arrepentirte, tú vas a ser derrotado, punto. Es lo que... Y después Dios va a hablar con la mujer, ¿no? Y le dice dos cosas. Mira, por cuanto has hecho esto, parirás con dolor, tanto en tus, ya me dice, en tus preñeces, es decir, cuando te quedes embarazada, cuando des a luz, en el parto, con mucho dolor, y que le pregunten a las mujeres cada mes de su vida si tienen dolor. Es decir, ahí vemos dolor, sufrimiento, pero le dice una segunda cosa, y le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, tú vas a desear a tu marido, pero él, en lugar de responderte de la misma manera, él se va a enseñorear de ti.
se va a poner por encima tuya. Y hoy está muy de moda esto, ¿no? ¿Cómo se llama eso hoy en día? Machismo. Machismo. Pues el machismo es consecuencia del pecado. El machismo es consecuencia del pecado. Y ahí está. Y después de esto, Dios se va a hablar con el hombre. Fijaros, el castigo, por así decirlo, no es un castigo, pero las consecuencias para Satanás son grandes, ¿no? Las consecuencias para la mujer consideramos que son grandes, ¿no? Vamos a ver las consecuencias que Dios le dice al hombre. Le dice, mira, por tu causa, la tierra será maldita. Toda la tierra. Maldición sobre la naturaleza, sobre la tierra. Y no solo esto, dice, no comerás, y el hombre dice, por cuanto deciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás más de él, maldita será la tierra por tu causa, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. ¿La maldición sobre qué? Sobre el trabajo. A partir de ahora, para comer con el dolor, con el sudor de tu frente. Maldición sobre el trabajo. Porque hasta ahora tenía un huerto que le daba todo fruto. Y él tenía que guardarlo y tenía que cultivarlo. Pero el trabajo era una bendición. Porque trabajaba y tenía el fruto de su trabajo. Es decir, había justicia. Pero ahora, espinos y cardos te producirá. Es decir, tú vas a trabajar, pero el resultado de tu trabajo va a ser injusto. Y están hoy en día los salarios como para decirle amén a la Biblia, ¿no? El resultado de tu trabajo es injusto. No vas a recibir todo el esfuerzo que tú estás llevando a cabo. Maldición sobre el trabajo. Y sigue diciendo, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué nos está diciendo? Vas a morir. La muerte va a entrar al ser humano, es decir, no es que vayas a morir hoy, como Satanás le dijo, hoy no vas a morir, claro, pero la muerte física va a entrar al ser humano, la enfermedad va a entrar en el ser humano a causa del pecado. Y sigue diciendo, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y tú dices, ¿qué nombre más bonito? Eva, madre de todos los vivientes. Está muy bien. ¿Pero quién llama a quién? Adán llamó el nombre de su mujer Eva. ¿Y cómo se llamaba Eva antes? Los dos se llamaban Adán. Lo dice el capítulo 5, versículo 2. Dice, y llamó Dios, varón y hembra los creó, y dice, y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Por qué? Porque eran una sola carne. Entonces Dios les dio solo un nombre, porque son uno. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios solo les da un nombre, porque delante de Dios son uno. Pero llega Adán y dice, no, tú ya no te llamas Adán, tú te vas a llamar Eva. Pero además no te voy a preguntar cómo te llamas tú. Oye, ¿tú cómo te quieres llamar? No, no. Yo voy a decidir cómo te llamas tú. Lo que Dios le acaba de decir, ¿no? Una maldición sobre la familia, sobre el matrimonio. Se rompe esa unidad. ¿Veis el pecado y las consecuencias que tiene? Y sigue diciendo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las pieles? De un animal. Y ahí tenéis la primera muerte de la Biblia. Llega Dios, mata a un animal y con la piel del animal viste a Adán y Eva. ¿Y eso por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Adán y Eva se habían vestido con hojas de higuera y Dios le está diciendo, no, hojas de higuera no es suficiente para cubrir tu pecado. Para cubrir tu pecado es necesario derramar sangre. Y ya está anunciando el sacrificio de Jesús. De que el sacrificio de Jesús iba a ser con derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre tú no puedes cubrir tu pecado. Por eso Dios coge y los viste con túnicas de animales. Y por eso más adelante Caín y Abel van a hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha enseñado. Para tu pecado tienes que hacer sacrificios. Génesis capítulo 3. Y entonces
Llega Dios y al final del capítulo los echó del huerto. Y no solo los echó, sino que puso una espada dando vueltas alrededor y unos ángeles cubriendo la puerta para que no pudieran volver a entrar. Y dice Dios, no sea que cojan del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Por qué? Porque lo que Dios no quiere es que vivas para siempre en pecado. Por eso los echa del huerto, los echa de su presencia. Y ahí está la última consecuencia del pecado, esta separación de Dios que es completa. La espada de fuego dando vueltas, los ángeles allí, para que no puedan volver a entrar en su presencia, no puede volver a entrar en la presencia de Dios. ¿Veis cómo la naturaleza del hombre impide que el hombre pueda llegar a Dios? Es imposible. De tal manera que es Dios el que tiene que salir del huerto del Edén, tiene que salir de ese lugar donde estaba Él para venir al hombre. Pero el hombre no puede volver. Hay una separación completa. Y así termina el capítulo 3. Una pila de consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias son las consecuencias que tiene el pecado hoy en día en la sociedad y en el mundo. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Para terminar, quiero hacer una reflexión final sobre el infierno. Porque muchas veces nos preguntamos, oye, ¿cómo será el cielo? ¿Y qué haremos allí en el cielo? Y algunos pues tienen su teoría de que estaremos allí cantando todo el día, estaremos vestidos de blanco, otros tienen otra teoría y cada uno tiene pues su teoría, porque la Biblia no nos habla con claridad específicamente de cómo será en el cielo. Nos habla de algunas cosas que están ocurriendo en el cielo hoy, por ejemplo, que Jesús está sentado en el trono y los ángeles están allí adorándole, eso está ocurriendo hoy. Hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, eso ocurre hoy. Nos habla de cosas que ocurren hoy en el cielo, pero del cielo en el futuro, del cielo final, no nos dice nada la Biblia. Entonces, pues hay teoría. Pero ¿y del infierno? ¿Cómo será el infierno? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque todo lo que estamos hablando del pecado tiene un final. Y el final es la muerte eterna, la separación eterna de Dios, el infierno. Pero mirad, Jesús en un momento dado habla del infierno. Habla varias veces, ¿vale? Pero aquí, Mateo 13, 49 y 50 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y a los malos los echarán en el horno de fuego. Habla del infierno como un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo, esta imagen del lloro y el crujir de dientes, yo me imagino a dos tipos de personas. A unas personas que están llorando y a otras personas que están crujiendo los dientes. ¿Y qué me indica cada una de esas dos personas? Pues yo creo que el que está llorando está allí llorando como diciendo, ¡wow! Estoy aquí porque me lo merezco. No quiero estar aquí porque no quiero sufrir, pero es que me merezco estar aquí. Y está llorando como, ojalá no lo hubiera hecho, ojalá hubiera pedido perdón a Dios, ojalá hubiera... Pero el que está con el crujir de dientes, está crujiendo los dientes, y eso me indica rabia, enfado. Y está como diciéndole, Dios, ¿cómo te atreves a ponerme aquí? Yo no tenía que estar aquí, ¿qué has hecho? ¿No? Yo me imagino esos dos tipos de personas. ¿Cuál serías tú? No vamos al infierno, ¿vale? Aquí es un ejemplo. Un ejemplo, ¿vale? Pero si yo me tuviera que imaginar como una de esas dos personas, yo me imaginaría llorando. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Porque mis actos, lo que se merecen, es estar allí. Eso es lo que me merezco por mi pecado. Y me imaginaría llorando, porque habiendo conocido a Dios, habiendo conocido su palabra, ¿y qué he hecho, Dios? La he liado parda, yo no sé lo que he hecho, o qué tenía que haber hecho, qué podía haber hecho, y ahí me dice Dios, ¿ves? Ese es el problema, ¿qué tenías que haber hecho? Y yo me imagino allí llorando, no como rechinando los dientes. Pero eso me sirve como introducción para
lo que veremos en el próximo estudio, la salvación. Porque eso me ayuda a valorar la salvación. Oye, que no tienes lo que te mereces. Es que tienes exactamente lo opuesto a lo que te mereces. Por tu vida, por tus actos, por tu pecado, lo que te mereces es acabar allí en el infierno. Pero lo que Dios te da es una vida eterna en el cielo, en su presencia, donde toda lágrima será enjugada. En lugar de estar allí en el llanto, llorando, allí toda lágrima será secada. Donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay muerte. No hay pecado. Y no me lo merezco, pero es por su gracia, es por su obra, no por la mía. Con lo cual, hacerme esta imagen del infierno me ayuda a valorar todavía más la salvación que Dios me ha dado. Y que esta reflexión final nos sirva como introducción al próximo estudio que empezaremos a hablar de la salvación. Amén. Muy bien.